Bueno, mi nombre es Carlos Viñoski, junto con la doctora Romina Modelo, y además el doctor Luis Allegrini, estamos con la organización de este curso que se hace entre el Servicio de Clínica Médica del Hospital Pena y la carrera de Medicina del Departamento de Ciencias de la Salud de la UNS. Hoy vamos a empezar el segundo módulo y tenemos dos disertantes. La primera disertación es sobre insuficiencia respiratoria sin respuesta oxigenatoria de alto flujo en pacientes con neumonía grave por SARS-CoV-2. Esta disertación va a estar a cargo de la doctora Romina Modelo, que es especialista en clínica médica y es jefa del servicio de clínica médica del Hospital Pena. Posteriormente estará en la otra disertación el doctor Juan Ignacio Mele, que lo voy a presentar más tarde. Lo que sí quisiera hacer dos o tres comentarios. En primer lugar, gracias a todos los presentes por estar en esta actividad. Gracias a los disertantes que tienen que hacer un esfuerzo inusitado para estar aquí presentes, porque hay que preparar todo el trabajo por los horarios, etcétera, etcétera. Así que muchas gracias a todos y las preguntas que surjan de la disertación, por ejemplo, en este caso de la doctora Romina Modelo, vamos a tratar de hacerlas una vez que ella termine con su disertación. Y después pasaremos a la siguiente. Así que bienvenida, Romina, y va a ser un placer escucharte. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. A ver si pasa, ¿eh? Esperen, que no me pase la... Ahí está. Como presentó Carlos, el tema que me toca hablar hoy es de insuficiencia respiratoria en pacientes con una neumonía secundaria SARS-CoV-2 grave y con poca respuesta al tratamiento que le podemos ofrecer en la sala de clínica, ¿sí? Que más o menos a medida que vayamos avanzando en esta charla, vamos a ir contando lo que estamos nosotros haciendo. Bueno, con respecto a esta neumonía, o sea, ya hoy, recorrido casi más de 1 año y medio, hemos aprendido bastante, le hemos perdido algo de miedo, también nos asombra día a día con distintas presentaciones en distintos tipos de pacientes, ¿sí? Que no esperamos que se agraven, pero sucede. Lo hemos visto en esta segunda ola, en el cual fue más agresiva con personas más jóvenes, con menos factores de riesgo, si se quiere, o prácticamente nulos, que también han terminado siendo derivados a la unidad de cuidados críticos por causa de su severidad a nivel del cuadro respiratorio. Bueno, este germen, este virus, diariamente nos sorprende con estas cosas. Puede presentarse con cuadros leves, moderados a graves, y de ellos inclusive con un síndrome de distrés respiratorio agudo, con sepsis y shock séptico. Y lo hemos visto, tal vez una persona añosa, incluso no vacunada, actualmente cursa con una simple diarrea y malestar general, y un paciente joven puede cursar con un cuadro de estos más bien graves, ¿sí? La idea de esta presentación es tratar de identificar esos pacientes que al ingreso a la sala, al ingreso a la internación, vemos que tienen una mala respuesta, poder identificar tempranamente que van a ser pacientes que se van a comportar como pacientes graves y permitir darle el apoyo y el tratamiento adecuado que hoy por hoy, si bien nos falta un montón todavía conocer este virus, como dije, tenemos más herramientas que cuando empezamos el año pasado, ¿sí? Por otro lado, bueno, el reconocimiento de la gravedad. Antes, por ejemplo,
el año pasado, ni bien teníamos enfrente un paciente que ya mostraba insuficiencia respiratoria, como lo que dice acá en la portada, una saturación o presión arterial de oxígeno menor a 90 con una frecuencia respiratoria alta, mayor a 30. Al inicio de la pandemia estos pacientes ya ingresaban a terapia e incluso eran respirados e ingresados a ARM en forma inmediata. Esto cambió en este año y medio, en principio a veces fue por una necesidad de camas, porque la terapia estaba llena y necesitábamos ofrecerle algo más a esos pacientes en la espera de un respirador, y también porque hay evidencia en el cual hay un grupo de pacientes que pueden beneficiarse si trabajamos más bien en la oxigenoterapia, en el alto flujo y en otros parámetros como en la inflamación, y tratar de evitar que ese paciente ingrese a terapia, en donde ya de por sí, de ingresarlos a terapia ya le estamos aumentando la mortalidad porque manejan otro tipo de gérmenes, otro tipo de complicaciones más agresivas, ¿no? Bueno, para esto y resumiendo, vemos que esta enfermedad puede expresarse con un simple cuadro de vías aéreas superiores, que cursa con algún síntoma en específico, como fiebre, dolores musculares, o incluso en los ancianos con síntomas atípicos. O tener un cuadro de una neumonía que puede ir de ser leve a grave, incluso crítica, ¿sí? También puede presentarse de entrada, nos puede ingresar como un distrés respiratorio agudo, en el cual después no me voy a detener acá, después vamos a ver la clasificación de Berlín de distrés, o ya más bien con falla de múltiples órganos, con una sepsis, con confusión mental, falla respiratoria, compromiso a nivel cardiovascular y con coagulopatía. Entonces, lo primero que tenemos que hacer ante un paciente con una neumonía por COVID bilateral es valorar la gravedad, ¿sí? El juicio clínico sirve mucho, y hoy por hoy con la experiencia que se está adquiriendo con este tipo de pacientes, pero son útiles las escalas de gravedad para dar un enfoque inicial a ese paciente y aparte para hablar todos el mismo idioma, ¿sí? Para eso, esta pandemia lo que sí nos ha enseñado, este virus, cómo se expresa, hemos visto que desde el comienzo del primer día que tiene síntomas, habitualmente el que va a andar mal lo hace entre el día 10 y día 15 aproximadamente. Con respecto a eso, es muy perfecto este virus en eso, porque hemos visto pacientes que incluso han tenido un periodo de pseudo mejoría y al día 10, día 14 empeoran, ¿sí? Después, bueno, como les decía, tenemos estas escalas, que la que usamos es la de CURBS 65, que nos sirve para ver, nos son útiles para manejar todos el mismo idioma, para ver qué paciente necesita estar hospitalizado y en dónde, si es en una sala común, en una terapia, o podemos mandar a la casa con control. Esta escala se usa para neumonía de la comunidad también. Lo que apunta, evalúa 5 variables. Uno es la parte del sistema nervioso central, si está confuso, la función renal, si hay aumento de la urea y de la creatinina, la frecuencia respiratoria, marcando el valor a más de 30 repeticiones por minuto, que esté hipotenso, tanto a nivel de la presión sistólica o diastólica, o que tenga más de 65 años. Cualquiera de esos parámetros le da un punto y debe hospitalizarse, según esta tabla, todo paciente que tenga más de un punto y más de 3 en cuidados críticos, si los tuviese. Igual después dentro de la charla vamos a ir viendo que eso fue cambiando en este último año, que por lo que podemos sostener en una sala de cuidados especiales o cuidados intermedios más a un paciente y no pasarlo inmediatamente a una unidad de cuidados intensivos. También existen escalas
para valorar su criterio en UTI, como es esta, la escala de ATS-WITSA, en la cual evalúa o un criterio mayor o 3 menores, donde evalúa la necesidad de ventilación mecánica invasiva, que vamos a ver son esos pacientes con desasosiego, con dificultad para el habla, con uso de músculos accesorios, o que tener un paciente con un shock que no responde a la fluidoterapia. Ese ya de entrada inevitablemente va a ingresar a una unidad de cuidados críticos, ¿sí? Pero si no, 3 de los criterios menores que acá disiento porque son, muchas veces podemos sostener estos pacientes y podemos evitar de que ingresen a la terapia, ¿sí? En este punto evalúa también la frecuencia respiratoria más de 30, es el punto de corte, van a ver en toda la charla, una PAFI menor a 250, generalmente estos pacientes con gravedad ingresan con PAFI menor a 200, incluso menor a 100, los que hemos tenido, la mayoría son así. Infiltrados en la placa o en la tomografía multilobares, ¿sí? Confusión o desorientación mental es otro parámetro. Insuficiencia renal aguda con ureas mayores a 20 miligramos decilitro, que tenga leucopenia, plaquetopenia, hipotermia o hipotensión que no responde a la fluidoterapia. Todo eso van a ser marcadores que nos están hablando que el paciente tiene altas chances de evolucionar a mayor gravedad y tal vez tengamos que pasarlo a terapia. Y bueno, de esta escala solo la muestro, porque después va a dar la charla Juan Ignacio, pero bueno, se usa más en terapia la escala de SOFA, que evalúa mejor la gravedad, que tiene más parámetros, más variables, y si el paciente está con una sepsis, ¿no? Evalúa la parte respiratoria por la SAFI y va sumando, y la PAFI, perdón, va sumando puntos. Lo mismo que las plaquetas, la función hepática, en realidad lo que está marcando mayor compromiso de otros órganos, ¿sí? Cardiovascular, sistema nervioso central y función renal. A medida que estos distintos sistemas empiezan a disfuncionar, se va alterando y bueno, le va sumando puntos que aumentan la gravedad del paciente. Entonces, una vez que detectamos que el paciente tiene una neumonía grave por COVID, vamos a tratar de empezar el manejo inicial para tratar de revertirlo de esa gravedad. La situación clínica del paciente debe ser monitorizada en forma continua de este tipo de pacientes y lo que tenemos, evaluar la insuficiencia respiratoria para iniciar la oxigenoterapia suplementaria y vamos a ajustar el dispositivo que vamos a usar, depende con el flujo que necesite ese paciente, para tratar de sacarlo de esa insuficiencia respiratoria y por lo menos llevarlo a una saturación mayor de 94%, como vamos a ver más adelante. Siempre igual lo ajustamos según el paciente, según la edad del paciente y el estado. Van a ver que la contra que tenemos en la sala es que el paciente debe ser colaborador con el tratamiento, no puede sacarse la máscara, no cumplir el prono, como vamos a ver, o levantarse al baño, porque va a empeorar ese tipo de paciente, el que no sea colaborador. Después, la oxigenoterapia se inicia cuando su saturación es menor al 92% aire ambiente, ¿sí? Con el objetivo de tenerlo en una saturación entre 94 y 96, ¿sí? Porque también saturaciones más altas, con fracción inspirada de oxígeno más elevada, también generan daño pulmonar. Si es necesario, se recomienda también administrar broncodilatadores, ¿sí? Si tiene mucho compromiso de broncoespasmo en el examen físico, pero siempre con cámaras espaciadoras, nunca con nebulizador, para no aumentar la generación de aerosoles y complicar al personal de salud. Debe realizarse siempre un manejo conservador en estos pacientes de los planes de hidratación, ¿sí? De la fluidoterapia, porque sobre todo si no está en shock, ¿sí? Si no está hipotenso, porque podemos agravar esa función respiratoria, ¿sí? En estos pacientes que van a requerir oxígeno,
se debe comenzar el tratamiento con corticoides, ¿sí? Solemos iniciar con 8 miligramos día endovenoso de prednisona, pero a medida que ha pasado la pandemia y han aparecido nuevos cuadros, hemos aprendido que hay que hacer una valoración de forma individual. Existen otros cuadros que complican al paciente, como es la neumonía organizada, ¿sí? Que generalmente son pacientes que llevan más de 10 días, 14 días del cuadro, del comienzo de los síntomas, y estos pacientes se ha visto, y lo hemos visto con los neumonólogos y en distintos artículos nuevos, que se benefician con dosis altas de corticoide, incluso con pulsos de metilprednisolona. Después, con respecto a las infecciones, si se sospecha, y solo si se sospecha la sobreinfección bacteriana, porque el paciente está persistentemente febril con temperaturas muy altas, con leucocitosis, con neutrofilia, aumento de las plaquetas, o porque el tipo de imagen que tienen nos hace sospechar que tiene sobreagregado una neumonía, ahí sí hay que empezar inmediatamente con antibióticos, ¿sí? Lo que hemos visto en esta pandemia, que sí o sí, cuando se los interna en cualquier lado y después nos los derivan, ya habían arrancado desde el primer día con antibióticos, y después cuando el paciente se complica, es como que ya nos gastaron, digamos, una ficha y tenemos que empezar por un esquema más agresivo, ¿sí? Y aparte generamos, obviamente, gérmenes más resistentes a nivel a los distintos antibióticos más comunes. Cuando empezamos, solemos empezar con ampicilina sulbactam. En la primera instancia de la pandemia, se empezaba con ceftriaxona porque se daba cada 12 horas, entonces el personal de salud, sobre todo el personal de enfermería, se exponía menos tiempo al lado de la ampicilina sulbactam, pero generalmente estos pacientes son pacientes que necesitan cuidados y controles más frecuentes, así que hoy por hoy se usa el ampicilbactam, aparte genera menos complicaciones después con el uso de antibióticos irracional. Bueno, estos pacientes vamos a ver que se presentan como un distrés respiratorio del agudo, ¿no? Porque según la escala de Berlín, empiezan o empeoran su cuadro respiratorio en menos de una semana. A nivel tanto de la placa y sobre todo la tomografía, vamos a ver que hay múltiples infiltrados con compromiso de múltiples lóbulos y que no están explicados por derrames, por otra causa o por nódulos. Y también descartar siempre que el síndrome de distrés no sea cardiogénico, ¿sí? Que no esté sobrecargado de líquidos, ¿sí? Que no tenga signos de fallo de bombas a nivel clínico o objetivable por medio de un ecocardiograma. Y a estos pacientes se los va a dividir con distrés en 3 categorías: en leve, que son los pacientes que en realidad tienen como una injuria pulmonar, ¿sí? Menos de 300 de PAFI; moderado, los que tienen entre 200 y 100, que son los que nos llegan a nosotros y son los que se pueden complicar, o ya con menos de 200, que también solemos tener, de 100, que solemos tener, con menos de 100 de PAFI, que si fuese por una neumonía aguda de la comunidad u otro germen, ya esto es un cuadro grave y estos pacientes con esta PAFI ingresan a terapia. Pero lo que hemos aprendido en el COVID, que son pacientes que manejen este tipo de saturación con fracciones inspirado oxígeno alta, ¿sí? Pero sin embargo, tal vez ni siquiera muestran disnea. Vamos a ver que tienen una hipoxemia feliz, se le dice, pero que no necesariamente por la PAFI vamos a intubar a estos pacientes, ¿sí? Necesitamos otros parámetros clínicos. Entonces, en el manejo inicial, estos pacientes apenas ingresan a la sala y tomamos sus parámetros de entrada, comenzamos a utilizar máscara de reservorio, ¿sí? Es el accesorio más utilizado en la sala de clínica,
que vaya de 10 a 15 litros minutos. No empezamos de menos en más, empezamos con este flujo porque ya el paciente viene desde la casa y desde la guardia con una deuda de oxígeno generalmente, ¿sí? Después para bajarlo hay tiempo, ¿sí? Y aparte porque con este flujo logramos inflar o insuflar ese reservorio y que después reinhale oxígeno prácticamente al 100%, ¿sí? La fracción inspirada de oxígeno que da este tipo de mascarilla va a ser entre 60 y 90%. ¿Sí? La cánula de alto flujo, que después la voy a explicar algo, sobre todo voy a hablar del helmet, que es con lo que nosotros tenemos más experiencia, aparte yo sé que Juani también va a tratar un poco de esto de BNI y CPAP, ¿sí? Debe reservarse siempre en pacientes que no tengan una buena respuesta al tratamiento inicial con la máscara de reservorio, ¿sí? Y tampoco este tipo de tratamientos, la cánula alto flujo, el helmet, BNI o CPAP, no deben retrasar la intubación si el paciente se lo merece, ¿sí? Estas herramientas, lo que se utiliza de alto flujo, que después voy a nombrar un poquito más y a mostrar, generalmente brindan un suministro de oxígeno mayor hasta 60 litros por minuto, comparado con la oxigenoterapia convencional, ¿sí? Lo que sí se ha visto, y lo hemos visto, que disminuye la necesidad de intubación, y lo hemos visto prácticamente, y comparado con otros centros, como es el del Hospital Fernández y otros lugares, del 30%, que es mucho en este tipo de pacientes, porque al disminuir la intubación, el ingreso del ARM, disminuimos no solo la mortalidad, sino los días de internación, los costos hospitalarios y cómo sale ese paciente después, ¿no? No se recomienda, bueno, este tipo de herramientas no están recomendados en pacientes que están inestables hemodinámicamente o con fallo multiorgánico, ¿sí? Bien. Bueno, una vez que iniciamos la oxigenoterapia, puede ser que el paciente, y nos pasa muy seguido, empiece a mejorar o se estabilicen, ¿sí? Las constantes que vamos a ir evaluando y vigilando y monitorizando van a ser la frecuencia cardíaca, hay que tenerlos siempre por debajo de 100, frecuencia respiratoria por debajo de 24, la temperatura, la presión arterial que esté por encima de 90, la sistólica, una saturación que esté por encima del 94, pero no mayor a 96, es lo ideal, y el estado de conciencia adecuado. Ese paciente nos dice que realmente está estable después de nuestro inicio de tratamiento, ¿sí? Y se supone que al cabo de 3 o 4 días va a ir mejorando y vamos a poder ir bajando esa fracción inspirada de oxígeno hasta destetarlo del mismo, ¿sí? Con respecto a los análisis de laboratorio y demás, la verdad que nosotros siempre tenemos unos gases de ingreso, ¿sí? Y a veces si nos quedan dudas de con qué fracción inspirada estaba, le volvemos a sacar, pero no es necesario que cada vez que entramos y vigilamos saquemos unos gases. Nos guiamos por la saturación, siempre teniendo un buen saturómetro, ¿no? Y no es necesario sacar sangre todos los días, sino espaciarlo cada 3 días, salvo que estemos controlando alguna otra variable, como la urea, o el ionograma, u otra cosa, pero si no, no es necesario. Lo mismo que el control radiológico, tampoco es necesario para seguimiento. Se indica una nueva placa si vemos que está fallando la respuesta clínica o se sospecha deterioro clínico.